El sol ardiente reflejaba su luz sobre el agua cristalina, creando destellos dorados en el inmenso océano turquesa. Kazu había decidido desaparecer por un tiempo y alejarse del ruido de la industria, pero nadie imaginaba que su destino sería una isla remota, oculta en algún rincón del sudeste asiático. Sin previo aviso, sin pistas en sus redes sociales, sin rastros de su ubicación, había emprendido un viaje hacia lo desconocido, buscando un respiro de todo lo que la rodeaba. El misterio comenzó cuando sus seguidores notaron que había dejado de publicar contenido en sus redes sociales. No había historias en Instagram, no había actualizaciones de su día a día, solo un silencio absoluto que despertó la curiosidad de todos. Algunos pensaron que estaba trabajando en un nuevo proyecto, otros creyeron que simplemente se había tomado un descanso. Pero la verdad era mucho más intrigante. Kazu estaba en un destino que nadie esperaba, rodeada de naturaleza, playas vírgenes y una cultura ancestral que la atrapó desde el primer momento. La llegada a la isla fue como entrar en otra dimensión. Nada de lujos ostentosos ni resorts llenos de turistas, solo pequeñas cabañas de bambú escondidas entre la vegetación y el sonido relajante de las olas. Desde el primer instante en que pisó la arena blanca, sintió que este lugar tenía algo especial. No era solo un destino exótico, era un refugio, un santuario alejado de todo, donde el tiempo parecía detenerse. A lo largo de los días, Kazu se sumergió en la cultura local. Aprendió sobre los rituales espirituales de los habitantes de la isla, exploró templos ocultos entre la selva y participó en ceremonias milenarias donde el fuego y la música se combinaban en una danza hipnótica. Aquí no era la jefa del trap, no era la estrella de los escenarios, solo era una viajera más, buscando respuestas en lo más profundo de su ser. Pero lo más sorprendente de su viaje fue el hallazgo de un pequeño grupo de monjes que la invitaron a conocer un lugar sagrado al que pocos extranjeros habían tenido acceso. Un santuario tallado en la roca, escondido entre acantilados, donde la energía del lugar se sentía como un golpe de electricidad en la piel. Kazu, fascinada por la historia del sitio, decidió pasar una noche en este templo ancestral, rodeada de inscripciones milenarias y el sonido de los tambores en la distancia. Esa noche, bajo un cielo estrellado como nunca había visto antes, Kazu entendió que este viaje no era solo un escape, sino un renacer. Algo en ella cambió. Algo en su energía se alineó con ese lugar místico, como si cada experiencia, cada encuentro con la cultura local, cada secreto de la isla la estuviera preparando para algo más grande. Y entonces, sin previo aviso, volvió a las redes con una imagen que dejó a todos sin palabras. Una fotografía de su silueta frente al océano, con un fuego encendido a su lado y una frase que nadie esperaba. Nada vuelve a ser igual después de tocar la verdad. El misterio había comenzado. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Qué había descubierto en ese viaje? ¿Era solo un descanso o el anuncio de una nueva era en su carrera? Lo único cierto era que Kazu había regresado, pero no era la misma. Las redes sociales colapsaron en cuestión de minutos tras la enigmática publicación de Kazu. Sus seguidores, que habían estado semanas sin saber nada de ella, comenzaron a especular sobre el significado de su mensaje. Algunos aseguraban que su viaje había sido una simple escapada espiritual, una manera de desconectarse del mundo y recargar energías antes de su próximo gran proyecto. Otros, más atentos a los pequeños detalles de la imagen, comenzaron a notar ciertas pistas ocultas en la fotografía, elementos que parecían revelar algo mucho más profundo y significativo. La escena era impresionante. En la imagen, Kazu aparecía de espaldas, su silueta recortada contra un cielo teñido de rojo y azul, colores que parecían fundirse con el océano infinito. A su lado, una hoguera ardía con intensidad, iluminando la arena con destellos dorados, como si aquel fuego fuera parte de un ritual secreto que solo ella conocía. Pero lo que realmente llamó la atención de sus fans más observadores fue un pequeño objeto que sostenía en su mano derecha, apenas visible en la fotografía. No era un accesorio común ni un adorno decorativo. Parecía ser un amuleto antiguo, un talismán de origen desconocido que despertó aún más curiosidad entre quienes intentaban descifrar el significado de su viaje. Mientras el mundo intentaba conectar las piezas del rompecabezas, Kazu permanecía en completo silencio. No hubo más publicaciones, no hubo explicaciones, no hubo pistas adicionales. Solo aquella imagen y la frase que la acompañaba, nada vuelve a ser igual después de tocar la verdad. ¿A qué verdad se refería?
¿Era una referencia a algo que había descubierto en aquel rincón exótico del mundo? ¿O simplemente estaba dejando un mensaje abierto para que cada persona lo interpretara a su manera? La incertidumbre creció cuando, días después, comenzaron a circular rumores sobre su estadía en la isla. Algunos viajeros aseguraban haberla visto recorriendo los templos sagrados en compañía de monjes locales, participando en ceremonias que solo unos pocos tenían acceso. Otros hablaban de su visita a una comunidad oculta entre las montañas, donde los habitantes practicaban antiguos rituales de conexión con la naturaleza y el universo. Lo más impactante de todo fue cuando un portal internacional de noticias filtró información sobre un manuscrito perdido que, supuestamente, había sido encontrado en el santuario donde Kazu pasó la noche. Según estas fuentes, el manuscrito contenía inscripciones en un idioma ancestral que solo unos pocos estudiosos podían descifrar. Las palabras grabadas en la piedra hablaban de transformación, de renacimiento, de un viaje interior que trascendía el tiempo y el espacio. Y justo en el centro de aquel texto milenario, se encontraba la misma frase que Kazu había escrito en su publicación. Nada vuelve a ser igual después de tocar la verdad. El impacto fue inmediato. ¿Acaso Kazu había encontrado aquel manuscrito durante su viaje? ¿Había recibido alguna revelación que la llevó a cambiar su perspectiva sobre el mundo? ¿O simplemente estaba jugando con la narrativa y creando una historia que nadie podría confirmar ni desmentir? Lo cierto es que, tras su regreso, algo en ella había cambiado. Su energía, su mirada, incluso la manera en la que se expresaba en redes. Ya no era la misma Kazu que el mundo conocía antes de aquel viaje. Ahora había una nueva intensidad en su presencia, una sensación de que estaba a punto de revelar algo que solo ella entendía completamente. Mientras sus seguidores intentaban descifrar el misterio, Kazu reapareció con una segunda publicación que terminó por enloquecer a todos. Una fotografía en blanco y negro de sus manos sosteniendo el amuleto que se había visto en la primera imagen, con una inscripción grabada en la superficie metálica. La leyenda debajo de la foto era aún más críptica. El conocimiento pesa más que el silencio. El enigma continuaba creciendo. Nadie sabía con certeza qué había descubierto en aquel viaje, pero lo que sí estaba claro era que Kazu había regresado, y su mundo jamás volvería a ser el mismo. Las teorías en redes sociales explotaron. Cada detalle de la nueva publicación de Kazu fue analizado minuciosamente, cada sombra, cada textura, cada pequeño grabado en el misterioso amuleto que sostenía entre sus dedos. Los fanáticos más obsesivos ampliaron la imagen, intentando descifrar los símbolos que aparecían en el metal desgastado. Algunos aseguraban que era una inscripción en sánscrito, otros creían ver antiguos caracteres de un alfabeto perdido en la historia. La frase que acompañaba la imagen solo alimentaba más el misterio. El conocimiento pesa más que el silencio. ¿Qué había aprendido Kazu en su viaje? ¿Qué verdad había tocado que la había hecho cambiar de esta manera? El enigma era tan grande que medios internacionales comenzaron a reportar sobre el extraño cambio en su energía. Su desaparición, su reaparición con un mensaje filosófico y un objeto desconocido en sus manos, todo parecía parte de algo mucho más grande. El silencio del artista solo aumentó la expectación. No respondió comentarios, no dio entrevistas, no interactuó con las publicaciones. El misterio se convirtió en su mejor estrategia. Y entonces, sin previo aviso, una nueva pista apareció. Un video de apenas 6 segundos fue subido a sus historias de Instagram. No había música. No había palabras. Solo el sonido del viento y el mar. La imagen era borrosa, pero se alcanzaba a distinguir la silueta de una persona caminando descalza por la arena, sosteniendo algo en la mano. Una toma rápida de una fogata ardiendo en la oscuridad, un destello de luz sobre lo que parecía ser una roca tallada con inscripciones. El video desapareció en 24 horas, pero fue suficiente para desatar una nueva ola de teorías. Algunos afirmaban que era un mensaje en clave, un adelanto de un proyecto secreto que estaba por revelar. Otros aseguraban que todo esto formaba parte de una transformación personal, un renacimiento espiritual que la había llevado a alejarse de la industria por un tiempo. Pero lo que más llamó la atención fue que, horas después de la publicación, Kazu hizo algo completamente inesperado. Cambió la biografía de su perfil. El espacio donde solía tener frases relacionadas con su música ahora solo tenía 3 palabras en un idioma desconocido.
Nadie sabía qué significaban ni de dónde provenían, pero rápidamente comenzaron a aparecer comparaciones con dialectos ancestrales y escrituras antiguas. Algunos expertos en simbología se sumaron a la conversación, asegurando que las palabras podían estar relacionadas con conceptos de transformación, sabiduría oculta y conexión con el universo. La conversación en redes llegó a tal punto que algunos fans comenzaron a investigar sobre la isla en la que supuestamente había estado. Y fue ahí donde la historia tomó un giro aún más impactante. Un usuario anónimo publicó en un foro de viajes una información que dejó a todos sin palabras. Según su relato, existía un templo perdido en la isla donde Kazu se había refugiado, un lugar que no aparecía en los mapas y que solo era conocido por los ancianos de la región. La leyenda decía que aquellos que encontraban el templo y lograban descifrar las escrituras grabadas en sus paredes obtenían respuestas a preguntas que jamás habían podido resolver. Las coincidencias eran demasiado grandes. ¿Había acaso encontrado este lugar? ¿El amuleto que mostraba en sus fotos era parte de esta historia? ¿Las palabras en su biografía eran la clave para entender todo lo que estaba ocurriendo? La expectativa era insostenible. Los fans esperaban una declaración, un nuevo post, algo que revelara el siguiente paso en este misterio. Pero Kazu, fiel a su estilo, no dijo nada. Solo subió una última historia. Un fondo completamente negro. Y en el centro, una sola palabra. Pronto. El mensaje era claro. Algo estaba por venir. Y cuando finalmente lo revelara, el mundo entero iba a estar mirando. Las redes explotaron. La palabra pronto fue suficiente para desatar una tormenta de especulaciones entre los seguidores de Kazu y los medios de comunicación. Nadie sabía con exactitud qué significaba, pero todos coincidían en algo: el misterio estaba a punto de resolverse. Los fanáticos más atentos comenzaron a rastrear cada uno de sus movimientos. Algunos aseguraban haber visto patrones en sus publicaciones anteriores, como si todo esto hubiera sido planeado desde el inicio. Otros intentaban descifrar el idioma de las palabras en su biografía, comparándolo con inscripciones de templos antiguos en distintas partes del mundo. La incertidumbre creció aún más cuando, apenas unas horas después de su última historia, la cuenta oficial de Kazu en todas las plataformas quedó en completo silencio. No eliminó sus fotos ni desactivó sus perfiles, pero algo había cambiado. Su imagen de perfil desapareció y fue reemplazada por un fondo negro. Su nombre ya no estaba acompañado de ninguna descripción, solo las mismas palabras extrañas que nadie lograba entender. El misterio se hizo más profundo, la conversación en redes se multiplicó y los medios no tardaron en cubrir la historia. Pero entonces, cuando parecía que todo quedaría en suspenso por días o incluso semanas, Kazu rompió el silencio con una publicación inesperada. El post era simple pero poderoso. Una foto en blanco y negro de ella, parada en lo que parecía ser un bosque espeso, envuelta en neblina, con su cabello cayendo sobre su rostro y su mirada fija en el suelo. En su mano derecha, sostenía el mismo amuleto que había mostrado antes, pero esta vez, las inscripciones grabadas en el metal eran mucho más visibles. La descripción fue breve. La respuesta estaba frente a mí todo el tiempo. El impacto fue inmediato. Los comentarios estallaron con miles de teorías. ¿Qué significaba esa frase? ¿Se trataba de una revelación personal? ¿Estaba conectada con la historia del templo perdido en la isla? ¿Era el anuncio de un proyecto nuevo? Nadie sabía la verdad, pero todos querían descubrirla. Horas después, una cuenta anónima en Twitter filtró una captura de pantalla de un supuesto video privado que Kazu había estado preparando en secreto. El clip, de solo 10 segundos, mostraba una toma nocturna de la isla, con la luna reflejándose en el mar y el sonido del viento golpeando la costa. Al fondo, una fogata iluminaba una figura solitaria, de espaldas a la cámara. Era Kazu. Y antes de que el video terminara, su voz susurraba una sola frase. Si lo entiendes, eres parte de esto. El caos fue total. Los fans estaban desesperados por entender el significado de sus palabras. Los medios especulaban si todo era una estrategia para un nuevo álbum, una película conceptual o incluso un documental sobre su misterioso viaje. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, una nueva imagen apareció en su perfil. Una fecha. 11 de noviembre de 2025.
No hubo más explicaciones. No hubo más pistas. Solo esa fecha, en fondo negro, con letras blancas. El misterio acababa de llegar a su punto más alto. ¿Qué pasaría ese día? ¿Era el lanzamiento de algo completamente nuevo? ¿El cierre de un ciclo? ¿Un mensaje oculto? El mundo entero estaba a la espera. Y cuando finalmente llegara el 11 de noviembre, nadie estaría preparado para lo que Kazu estaba por revelar. El impacto de la publicación fue inmediato y absoluto. La simple aparición de una fecha sin contexto, sin pistas adicionales, sin ninguna explicación, desató un frenesí en redes sociales, convirtiéndose en tendencia global en cuestión de minutos. Nadie sabía con certeza qué significaba el 11 de noviembre de 2025, pero todos sentían que algo grande estaba a punto de suceder. Los más escépticos asumieron que se trataba del lanzamiento de un nuevo álbum o de un proyecto musical inesperado. Otros, más atentos a los detalles, comenzaron a conectar los puntos y recordaron que Kazu nunca hacía nada sin un propósito más profundo, sin un significado oculto que trascendiera la simple promoción de un disco. ¿Era una revelación personal? ¿Un mensaje en clave? ¿Un evento exclusivo que solo algunos podrían entender? Las preguntas se multiplicaban y, con ellas, la expectación crecía a niveles que nadie imaginaba. Pero lo que nadie esperaba era que, apenas un día después de la misteriosa publicación, una serie de carteles comenzaran a aparecer en distintas ciudades del mundo. Sin previo aviso, sin ninguna campaña oficial, sin marcas ni patrocinadores que se atribuyeran la iniciativa, las calles de Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid y Nueva York amanecieron cubiertas con el mismo mensaje en tipografía minimalista. 11 de noviembre de 2025 solo para quienes ven más allá. El desconcierto fue total. ¿Era un evento secreto? ¿Un mensaje dirigido solo a ciertos seguidores? ¿Una pista más en este enigma que parecía no tener fin? Los medios de comunicación no tardaron en abordar la historia, y algunos reporteros incluso intentaron rastrear el origen de los carteles. Pero lo más extraño fue que nadie podía confirmar quién los había colocado, ni en qué momento exacto habían aparecido. Era como si hubieran surgido de la nada, como si fueran parte de una estrategia meticulosamente diseñada para aumentar la confusión y la intriga. Mientras el mundo intentaba encontrar respuestas, Kazu permanecía en completo silencio. No había nuevas publicaciones, no había entrevistas, no había ningún comentario que diera pistas sobre lo que estaba por suceder. Pero sus seguidores más fieles sabían que el silencio de Kazu nunca era accidental. Y entonces, cuando la expectación había alcanzado su punto máximo, ocurrió algo que cambió por completo el rumbo de la historia. A medianoche exacta, un nuevo video apareció en su perfil. El clip comenzaba con una imagen de la luna reflejada en el agua, una escena casi idéntica a la que se había filtrado días antes, pero esta vez con una diferencia crucial. La cámara se movía lentamente, revelando la silueta de una figura vestida de negro, con la cabeza inclinada hacia el suelo, en medio de un círculo de fuego. El sonido del viento soplaba con fuerza, acompañado de un susurro apenas audible, una voz que parecía hablar en un idioma antiguo, en un tono bajo, hipnótico, casi como un canto ritual. Y entonces, la imagen se cortó abruptamente y apareció un solo mensaje en pantalla. Prepárense para ver lo que nunca han visto. La publicación duró menos de 2 minutos antes de desaparecer. No quedó rastro del video en su perfil, no se podía compartir, no se podía volver a ver. Pero ya era demasiado tarde. El impacto había sido gigantesco. Los seguidores que alcanzaron a verlo comenzaron a compartir descripciones de lo que habían presenciado, y rápidamente, el mensaje se viralizó. Las especulaciones explotaron aún más. Algunos decían que Kazu había descubierto algo en su misterioso viaje y que ahora estaba preparando al mundo para su revelación. Otros aseguraban que todo esto era parte de una campaña para un evento exclusivo, algo a lo que solo podrían acceder aquellos que lograran descifrar el código detrás de las pistas. Pero lo más inquietante fue cuando un reconocido historiador de simbolismos antiguos analizó los fragmentos del video y aseguró que los patrones de fuego en el suelo coincidían con rituales de iniciación de antiguas civilizaciones. ¿Acaso Kazu había encontrado algo en su viaje que estaba a punto de cambiarlo todo? El mensaje solo para quienes ven más allá significaba que solo algunos podrían entender lo que estaba por venir. Las teorías no paraban de surgir,
pero había una sola certeza absoluta. El 11 de noviembre de 2025 no sería un día cualquiera. El mundo entero estaba a la espera. Y cuando finalmente llegara el día, nadie estaría preparado para la verdad que Kazu estaba a punto de revelar. El 11 de noviembre de 2025 finalmente llegó. El mundo entero estaba en suspenso, esperando descubrir el misterio detrás de la fecha que Kazu había marcado como un antes y un después. No había confirmaciones oficiales, no había filtraciones de último momento, solo el eco de semanas de especulación y teorías que iban desde lo místico hasta lo artístico. Las redes sociales estaban saturadas con publicaciones que intentaban descifrar lo que estaba por ocurrir, pero la verdad era que nadie tenía una respuesta concreta. Cuando el reloj marcó la medianoche, una transmisión en vivo apareció en su perfil. Sin introducción, sin previo aviso, sin ninguna cuenta regresiva. Solo una pantalla en negro y el sonido del viento soplando con intensidad. La imagen se iluminó lentamente, revelando un escenario que parecía sacado de otra época. Un paisaje desértico bajo un cielo estrellado, con antorchas encendidas formando un círculo perfecto en la arena. En el centro, Kazu estaba de pie, vestida completamente de negro, con el mismo amuleto colgando de su cuello, ese que había desconcertado a todos desde el inicio. El silencio era absoluto. No había música, no había efectos dramáticos, solo ella, de pie, con la mirada fija en la cámara, como si estuviera a punto de romper el tiempo y el espacio con sus palabras. Entonces, con voz firme pero pausada, habló. Desde el inicio de este viaje, entendí que hay verdades que no todos están listos para escuchar. Hay cosas que se nos ocultan porque el mundo no está preparado para recibirlas. Pero ahora, todo cambia. El fuego crepitaba a su alrededor mientras continuaba. Pasé meses en silencio porque estaba descifrando algo más grande de lo que imaginé. Este no es solo un proyecto. No es solo un mensaje. Es un portal. El murmullo en redes fue inmediato. ¿Un portal? ¿A qué se refería? ¿Era una metáfora o algo real? Siempre les dije que todo lo que han visto hasta ahora ha sido parte de algo más grande. Hoy, lo entenderán. Y entonces, se escuchó un sonido profundo, como un latido gigante resonando desde el suelo, y la imagen se fundió en negro. El livestream se cortó. Sin explicaciones. Sin despedidas. Sin respuestas inmediatas. El mundo entero quedó paralizado. Los comentarios se desbordaron en todas las plataformas. Algunos gritaban que se trataba de una revelación espiritual, otros insistían en que era una estrategia para lanzar su proyecto más ambicioso. Pero todos coincidían en algo, jamás habían visto algo igual. Minutos después, un nuevo mensaje apareció en su perfil. Solo 2 palabras. Ya comenzó. Y con eso, Kazu cerró el ciclo más misterioso e impactante de su carrera, dejando al mundo con una sola certeza: nada volvería a ser igual.